queremos sobre la mega vergüenza, la zarandeada guajolotera que le dieron al periodista Carlos Loret de Mola. Todo esto por echarse sus tremendas mentiras en torno al Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, mejor conocido como TEMEC. Hoy veremos que vuelve Loretito a las andadas con sus mentiras financiadas por Estados Unidos a través del Washington Post, y ahora quiere difundir la mentira de que López Obrador está cediendo la soberanía al país vecino en las negociaciones que se están llevando a cabo para la aprobación del TEMEC, sobre todo en el polémico punto de que los estadounidenses quieren poner supervisores que vengan a revisar las fábricas mexicanas. Esta mentira, que fue difundida por Loretito, rápidamente se cayó el teatrito, rápidamente fue desmentida por la persona más indicada, quien encabeza las negociaciones en el gobierno de López Obrador, Jesús Seade, quien aprovechó el momento para darle su buena zarandeada guajolotera para que aprenda. Bienvenidos al Nopal Time, soy Saúl Soltero y hoy te presentamos tu zarandea guajolotera a Loret de Mola. Jesús Seade le restriega que es un tremendo mentirosote. ¿Listos? ¡Comenzamos! ¿Cómo están, mi querida familia Nopal Times? Muchos de ustedes me estuvieron pidiendo que abordáramos esta interesante noticia, y pues si ustedes lo piden, nosotros aquí venimos a brindarles, como no, este análisis espinoso. Todo esto en relación a las negociaciones para llevar a cabo para la firma de este Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. Hay muchas cosas sobre la mesa. Por una parte, esta presión sobre los asuntos laborales. Por otra parte, también el tema de las patentes y los medicamentos, en donde en México se tiene un proceso de 5 años para que puedan vencer estas patentes, en donde las farmacéuticas pueden explotar de forma exclusiva el uso de un descubrimiento, de una patente, de una marca de medicamentos, y de manera posterior ya se pueden realizar estos productos genéricos. En Estados Unidos, parte de su molestia, de su incomodidad, de las pésimas razones en las que se encuentran las condiciones de salud, es porque allá 15 años explotan las patentes. Por lo tanto, eso hace que las farmacéuticas se hinchen de dinero y muchos estadounidenses estén peor en condiciones de salud que países en vías de desarrollo, lo cual definitivamente debe pegarles en el orgullo a los políticos demócratas y republicanos. Pero bueno, aquí hay muchas cuestiones sobre la mesa. Lo que vale la pena señalar o aclarar es cómo Carlos Loret de Mola vuelve a sacar el cobre para demostrar que obedece a los intereses del Washington Post, de los políticos gringos, en donde le están financiando, pareciera, para que este señor echara veneno contra todo lo que huele a López Obrador y a Cuarta Transformación. Y bueno, me gustaría que viéramos este tweet o esta publicación que hizo hace algunos días Carlos Loret de Mola. El mundo al revés. Los empresarios se movilizan para impedir a un gobierno de izquierda que ceda soberanía ante Estados Unidos. Ahí está, haciendo ver como que si López Obrador o el gobierno de la Cuarta Transformación estuvieran traicionando a los mexicanos, estuvieran dándole la patria a Estados Unidos, cuando todo indica que este señor es el que ya le dio su firma, ya le dio sus columnas, y quién sabe más que le hubiera dado a Estados Unidos. Pero bueno, aquí vale la pena mencionar esta columna de forma rápida. Hay que leer esto: lo que en México negoció en lo oscurito con Trump. Vean, hasta el título lleno de veneno. Conforme pasan los días, se van confirmando la noticia. El gobierno federal mexicano estaba a punto de ceder soberanía a cambio de que el Congreso estadounidense ratificara el Tratado Comercial TEMEC. Andy, caramba, vea nada más, supuestamente desde hace unos días ya era un secreto a voces, pero ahora ya se descubrió. Vea nada más cómo está Carlos Loret de Mola a su mismo estilacho, miente como respira, como así lo ha dicho López Obrador. Pero si quieren ver dónde saca Loret de Mola lo peor de sí, pelen bien los tomates
Y menciona Loret, pero una filtración de prensa alertó y de emergencia una delegación de empresarios mexicanos encendió los focos rojos y trabajó intensamente todo el fin de semana y hasta ayer para frenar al subsecretario Jesús Seade, quien estaba a punto de aceptar lo inaceptable. El mundo al revés, los empresarios se movilizan para impedir a un gobierno de izquierda que ceda soberanía ante Estados Unidos. Todavía anoche se llevaron a cabo negociaciones en la Ciudad de México entre empresarios y gobierno mexicano para poder presentar una postura común frente a la administración de Donald Trump hoy en Washington y desactivar lo que México estuvo a punto de firmar. En breve sabremos si lograron parar o no ese golpe. ¿Cuál es o de qué se trataba esto? El asunto laboral, y decían que qué filtración de prensa, por qué ceder soberanía. La primera información se dio a conocer en Estados Unidos a través del impopular portal político y del medio especializado Inside US Trade. El gobierno del presidente López Obrador aceptaba que inspectores del gobierno estadounidense visitaran las fábricas mexicanas para ver si éstas cumplían las leyes laborales de nuestro propio país, y si no las cumplían, los productos, no queda claro si de esa empresa en particular o de toda una industria, serían frenados en la frontera. Estamos hablando de agentes oficiales estadounidenses operando en territorio mexicano para hacer cumplir las leyes mexicanas. Y vean nada más, ojo, si bien esta era una petición de Estados Unidos, pero que de ninguna manera el gobierno de López Obrador iba a aceptar, y así se ha señalado, así se ha reiterado en diversas ocasiones por el propio Jesús Seade, por el propio secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, quien, a pesar de que no está nada fácil estar lidiando con el gobierno de Donald Trump, él ha sido muy enfático, no solamente en este asunto, sino en muchísimos otros, tanto en el tema de migración, tanto en el tema de seguridad, como en este tema del Tratado de Libre Comercio, de fijar una postura de que se respete nuestra soberanía. Así que sería poco creíble, poco convincente que de buenas a primeras nos pusiéramos como tapetito y que el gobierno de López Obrador ahora sí accediera a todas las peticiones del gobierno de Donald Trump. Sabemos que a estas alturas el asunto ya quedó dirimido, ya quedó arreglado, y que simplemente va a ser por medio de un panel en donde estarán figuras o posturas de ambas partes, pero no habrá inspectores que vengan a las fábricas. Esto ya fue también un triunfo de las negociaciones de Jesús Seade, así como también otro triunfo en las negociaciones de Jesús Seade como subsecretario es este tema de los fármacos, en donde prácticamente el gobierno mexicano dobló al gobierno de Donald Trump. Sería interesante ahora sí recordar cómo Jesús Seade le dio al prostiperiodista Carlos Loret de Mola su tremendo toma la cachetón para que aprenda, y con su remolineada incluida, cómo no. Y si no me creen, vayamos a ver lo siguiente. Y este fue el tweet de Jesús Seade. Estimado Carlos Loret, lamento, te me informaron mal. ¿Será acaso de Washington Post o los intereses gringos? Ustedes juzguen. Y menciona, el Centro Coordinador Empresarial no me envió cautela, fue apoyo con su comunicado, con posiciones más una visión mutuamente conocidas y compartidas. Favor, lee mi artículo, jamás aceptaré nada que vaya en contra de los intereses y de la soberanía de México. Y esta fue la columna en donde el propio Jesús Seade desde hace unos días señaló cómo era su postura dentro de este marco de negociación que publicó Jesús Seade. Desde que me tocó incorporarme en este proceso, cuando estábamos en transición, tuve el reto y la oportunidad de lograr varios elementos mayores de rescate de la soberanía nacional en la negociación del TEMEC, como la creación de todo un capítulo en el tratado dedicado a la soberanía del Estado en materia energética, concepto central en nuestra Constitución. Y ojo, también menciona de la misma forma el problema de los aranceles, especialmente a acero y aluminio, que tras un año de movimiento nulo resolvimos para nuestro país, lo anterior sin aceptar a cambio ningún condicionante a nuestras exportaciones, resultado muy difícil de negociar que ninguna dosis de entreguismo en nuestras venas hubiera hecho posible.
Y miren, también dice, sin embargo, una serie modesta pero incómoda de artículos recientes pretenden ensuciarme bajo el concepto artículos de expertos comerciales, hasta que sin las comillas han sido mis compañeros de trinchera con respeto enormemente, formulando la insidiosa pregunta: ¿qué estará cediendo SEADE? Entrevistas en prensa con dichos personajes y artículos de periodistas estrellas como Carlos Loret, con quien varias veces he tenido el gusto de entrevistarme, pero que de pronto habla de frenar al subsecretario Jesús Seade, quien estaba a punto de aceptar lo inaceptable, lo anterior a colación del poderoso comunicado que sacara el Consejo Coordinador Empresarial, diciendo correctamente que México jamás aceptará ciertas medidas que Estados Unidos ha empujado, que nos restarían competitividad o bien serían contrarias a la soberanía y ambas, lo que Loret no sabía, como le hubiera quedado claro si se hubiera tomado la molestia de consultarme antes de escribir un artículo tan malintencionado, o bien si hubiera consultado a Carlos Salazar u otros empresarios tras ese valioso comunicado, fue que ese escrito, lejos de significar una supuesta presión sobre mí, fue un producto de una petición que les hice a ellos. Así es, aquí menciona SEADE. Solicité al Consejo Coordinador hacer público el apoyo que clara y fuertemente me habían expresado a nuestro rechazo a esas propuestas inaceptables que hacen referencia y que con ello manifiestan su apoyo continuo a la posición firme y honorable que el gobierno a través de mi persona ha estado tomando en todo aspecto en esta negociación a lo largo del año. Por cierto, ¿y la negociación cómo va? Este ha sido como un largo embarazo, va avanzando, aunque con dolores frecuentes y hasta vómitos. El parto siempre será lo más difícil, pero confío que vamos a salir bien de él, con un resultado final que, si llegamos a puerto, será muy bueno para México. Ahí finalmente remata su artículo, y los inspectores transnacionales que tanto se ha empujado no lo sabrá. Si Estados Unidos deja de insistir en el par de ideas inaceptables de que habla el comunicado de ayer el Consejo Coordinador, pronto podemos tener tratado, y muy buen tratado. Ahora se menciona que sí va a ser en este mismo mes, en estos días, en estas horas próximas, que se podría tener este tratado, que, ojo, hay cuestiones positivas y negativas para ambas partes, como en toda negociación en donde se necesita ceder. Sin embargo, ojo, lo importante o lo fundamental es que, como ya se ha planteado en materia de acero, en materia laboral, no se está cediendo soberanía, no se va a perjudicar la competitividad de las empresas, y en todo esto en realidad queda como una verdadera taruga Carlos Loret de Mola. Ya lo decía López Obrador, que Loret miente como respira. Incluso, ojo, recordemos que el Senado es la máxima autoridad en temas de tratados internacionales, es quien finalmente aprueba o ratifica estos tratados. Los suscribirá el presidente, pero quien dice si van o no van es el Senado. Y aquí mencionaba Monreal, las nuevas demandas de los demócratas en materia laboral en torno al TEMEC son inaceptables para la soberanía nacional. Permitir que Estados Unidos pueda desplegar verificadores de plantas productivas y empresas mexicanas, lo que afectaría la competitividad del país y de la región en su conjunto. Por lo tanto, mi querida familia Nopal Times, este asunto, como les decía, ya se resolvió para que sea solamente mediante un panel en donde se puedan presentar estas quejas, solicitudes, pero de ninguna manera que vengan inspectores gringos a territorio mexicano. Con todo esto, como decíamos, Loret de Mola quedó como tarugo, hizo su mega vergüenza, y la gente no perdona en redes. Como ustedes ya saben, le dieron su tremenda zarandeada guajolotera. Tan es así que le dieron con todo para llevar y en bolsita. Por ejemplo, publicó Germán: no te informaron mal, Carlos Loret miente todo el tiempo, es una patología. Enfermedad de echar mentiras todo el tiempo. ¿Será acaso Mark Acme?
También decían, no le informaron mal, es un vil desinformador a propósito y creador de montajes, de notas y situaciones falsas. Ya no se desgaste con una basura de disque periodista como Loret. Wow, fuerte este comentario. También Angélica Cruz le dijo, ya tantas mentiras que ha dicho Loret, que en verdad se debería de proceder legalmente con él. A ver, los defensores de la libertad de expresión, esto no es una libertad, esto es calumniar. Carlos Loret, eres lo peor como periodista. Búscate una vida. Nosotros hemos pugnado en varias ocasiones para que sí se pueda castigar a todos aquellos comunicadores que mienten como respiran al estilo Loret, en donde se sabe que podrían haber hecho o tenido todas las fuentes disponibles para no estar causando perjuicios con estas calumnias. Ahí estas organizaciones deberían estar alzando la voz para efecto de que, ojo, se pueda proceder en contra de Loret por estar abusando, por estar simplemente causando mucho perjuicio al país. Pero ustedes qué opinan de todo esto, mi querida familia Nopal Times. ¿Qué creen que debería de pasarle a Loret de Mola? ¿Creen que sí debería de tener algún castigo legal? ¿Creen que alguna organización o las organizaciones de libertad de prensa están cayendo en una complicidad al no decir nada tras estas mentiras cachadas una tras otra en contra de Loret? Lo que sea que opinen, que salga de su ronco pecherruelo. No se olviden de participar. Por lo pronto, muchas gracias. Nos vemos aquí todos los días y recuerda, infórmate y no te dejes ver la cara de Nopal. ¡Nos vemos! Hoy platicaremos qué famoso empresario soltó la sopa y reveló que le dio millones al priista Roberto Madrazo para que nada más y nada menos le hiciera mega fraudotote a López Obrador. Aunque pasen los años, la verdad siempre sale a la luz y desde hace casi 25 años López Obrador había denunciado el fraude ocurrido en las elecciones por la gubernatura de Tabasco, donde Roberto Madrazo le quitó la victoria gracias a los chanchullos y a los millones que